Vamos a leer la Biblia, muchas gracias. El libro de Hechos, vamos a leer Hechos 20:22. Vamos a leer. Si han encontrado desde el 22, vamos a leer. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saberlo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y la gracia de Dios. Y ahora que aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Nosotros leemos la Biblia. Aunque leemos la Biblia, el corazón de Dios que está en la Biblia y el corazón del hombre, es muy difícil de encontrar que haya corazones parecidos a la de Dios. Leyendo la Biblia, la palabra de Dios y mi corazón cuando se hace uno, es increíble. El corazón de Dios entra en mi corazón y se enseñorea de mi corazón. Pero teóricamente, por más que uno conozca mucho la palabra de la Biblia, si no puede creer en la palabra, si no somos uno con la palabra de Dios dentro de ustedes, Dios no puede realizar ninguna obra. El padre de la fe, Abraham, a los 75 años salió de Ur de los Caldeos y entró a Canaán. A los 99 años, después de 24 años, Dios le habla a Abraham. Abraham, tu esposa Sarai. No le digas Sarai, dile Sara. Ella te dará un hijo. Entonces Abraham, que oye aquella palabra, que dice, ¿cómo un hombre de 100 años va a tener un hijo? Sara tiene 90 años. Que Ismael viva delante del Señor. Eso es lo que deseo. Padre de la fe, Abraham, cuando vemos que habla de tal manera, la mayoría de nosotros, un mundo distinto a la de Dios estamos viviendo nosotros. Anteriormente nosotros en Génesis, Dios le dice a Adán, podrás comer de todos los frutos del huerto, pero el fruto de la ciencia del bien y el mal que está en el medio no lo comerás, morirás. La serpiente viene y le tienta a Adán, que Dios te dijo que no comas de todos los frutos del huerto. No morirás. El día que comas, se te abrirá tus ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Dios sabe aquello. La serpiente de manera astuta engañó a Eva. Eva, la palabra de Dios desechando, había escuchado la palabra de la serpiente. Desde aquel momento vino la muerte, la maldición. Por lo cual, en el periodo del diluvio de Noé, los hombres habían cometido transgresión, debían de exterminar a todos. Pero Dios en el periodo de Noé le da una oportunidad de nuevo. Va a caer lluvia. Hagan arca. Era la palabra de Dios.
Noé y la otra familia haciendo el arca había recibido la salvación, pero otras personas tenían un corazón distinto a la de Dios. ¿Cómo que va a caer lluvia? No va a llover. Va a llover un poquito y no va a llover. Nadie hizo arca. Ellos, el adulterar, el robar, el cometer homicidio, no por eso fueron destruidos, sino que ellos fueron destruidos porque no han creído en la palabra de Dios. Desde pequeño, mi madre, desde joven, había congregado en la iglesia. Mi madre, cuando se casó y vino a nuestra familia, los suegros y las suegras no podían imaginarse el que ella vaya a la iglesia. Entonces, desde que éramos pequeñitos y maduros, a nosotros nos enviaba a la iglesia. Simplemente yendo a la iglesia, teniendo culto, no podíamos ni ofrendar. Los que teníamos un poquito dábamos, cantábamos el himno y pensábamos que eso era creer en Jesús. Pero realmente, cuando vamos leyendo la Biblia, mm, la mayoría de las personas no están creyendo en la palabra de Dios. La palabra que Jesús nos dice es muy distinto a nuestro pensamiento. Entonces ustedes, cuando vemos con nuestro juicio, creo que en la palabra de Jesús eso no será difícil, imposible, no. Tenemos todos un corazón distinto a la de Dios, porque el diablo maligno nos lleva a un mundo distinto a la de Dios. Lo más importante en la vida de creencia que viene a ser, hermanos, mi pensamiento como fuese. Mi pensamiento durante miles de años siendo siervos, esclavos del diablo. No debíamos de creer en nuestro pensamiento. La palabra de Dios. Ahora, eso es la vida de creencia. Oyendo la palabra, orando en nuestro corazón. Lo que concuerda lo acepto y lo que no concuerda no acepta. Eso no es creer en Dios, es creer en su pensamiento, no puede hacer absolutamente nada. Cuando vemos en Romanos 4 a Abraham, ¿qué dice? Abraham esperó contra esperanza. Así dice, que esperó contra esperanza, que creyó. A los 100 años su cuerpo estaba muerto y sabiendo que el cuerpo de Sara era estéril, tenía 100 años. A los 90 años Sara bien sabía que no podía tener hijo, bien sabía que él no podía tener hijo, bien sabía aquello, pero conforme a su pensamiento, no, esto no se puede, no dijo aquello, sino que cambiando el corazón a Abraham. Yo soy viejo. Terminó la costumbre de la mujer de Sara, pero Dios, si me dice que tendré hijo, yo tendré. Y con la fe de creer en Dios se trasladó. Entonces, en la vida de creencia, ¿qué viene a ser lo más difícil? El corazón de Dios, el que sea distinto. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice entre lo que dice hoy? Ahí aparece esto en el 22, que dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu y voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan presiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, yo en el año 1969 fui a Apcocton. En ese momento, en Apcocton, yo estaba anunciando el Evangelio. Un día, una señora vino a la casa de la dueña de la casa. Ella vendía algas y vino a la casa. Yo a la mañana estaba simplemente leyendo la Biblia en la habitación y la dueña de la casa, todos los días ella fuma cigarrillos en la sala. No tiene dinero para comprar cigarrillos, entonces ella cultiva tabaco y
esa planta lo pone sobre la sombra para secarlo y luego lo frota y va enrollando en el periódico y luego ella fuma. Demasiado ella fumaba, la dueña de mi casa. Señora, ¿por qué fuma tanto usted? Yo le digo. Ese cigarrillo, ese tabaco es muy dañino. Además, el periódico, aunque no se ve, ay, tiene metales y eso cuando entra en el cuerpo, surgen muchos problemas en la sangre. La dueña de la casa me dice, joven, usted no sabe. Yo no puedo dejar de fumar cigarrillo. ¡Peh! Realmente yo estoy muy agradecido ante ella. Pero ella fumaba muchísimo. Realmente cuando yo veía, sí, usted no sabe, es muy dañino. Usted no sabe, joven nada, no puedo dejar de fumar. Y ella fumaba muchísimo en el campo. Ella es una persona tan inocente, tan buena esta señora. Un día, y la amiga de esta señora de la casa vino a vender cosas. Ella vino a vender algas, pescadito, y ella lo sujetaba en la cabeza. Es muy difícil en el campo cómo realizan la venta, ya que no tienen dinero, le dan arroz de cebada, arroz, trigo, así intercambian. Y ella pone eso en la cabeza. Sufría mucho, mucho ella. Y esta señora vino ahora en la casa de nuestra dueña. Yo estaba leyendo la Biblia. Había tanto silencio que yo oía todo lo que ellas decían y pasando tiempo. Ella mirando la habitación donde yo estaba. Había una cacerola de aluminio. Ah, ¿alquilaste tu habitación? Sí, un evangelista de la iglesia vino. Y la señora, evangelista, le dijo, ¿cuántos son los que vienen? Ah, vienen algunos niños. Y esta señora continuamente tenía curiosidad acerca de mí y preguntaba. Y yo sujeté mi Biblia y salí afuera. ¿Cómo está, señora? Ella se asustó. Yo, a aquella señora, como por la sangre del Señor Jesucristo obtuvimos el perdón del pecado, paso a paso yo le iba contando. En Corea, muchas personas congregan a la iglesia. ¿Pero por qué creen en el Señor Jesús? Porque para obtener el perdón del pecado e ir al cielo, sea 10, todos me contestan así. Pero aunque congreguen 10 años, siguen siendo pecadores, 20 años siguen siendo pecadores, siendo viejos, ahora siguen siendo pecadores, mueren siendo pecadores. Ellos dicen que creen en Jesús, congregan a la iglesia, pero son personas que nada tienen que ver con el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Conocen mucho la Biblia de que conocen, pero a su manera lo están conociendo en la Biblia. El sentido exacto no lo conocen, leen la Biblia, oran, ofrendan, ahora tienen culto los domingos y creen que ellos pueden ir al cielo, yo voy a ir al cielo y así. Yo también largo tiempo congregué a la iglesia presbiteriana y el pastor de nuestra iglesia decía que era pecador, el anciano también, el diácono, todos decían que eran pecadores. En Isaías 59 dice que no se ha cortado los brazos de Jehová, ni es que deja de oír, sino que el pecado pone distancia entre vosotros y Dios. Dice que la oración del pecador no lo oye, así dice en la Biblia. Pero mucha gente, aunque tiene aquel versículo, a pesar de que lo lee, ahora en la postura de pecador, este pecador sucio, oro en el nombre del Señor Jesús, realmente no concuerda adelante ni atrás. En el año 1962, yo, me, yo estaba perdido en esa vida de creencia y por la sangre del Señor Jesucristo obteniendo el perdón del pecado, quedando limpio, yo he renacido. Por lo cual, obteniendo el perdón del pecado, antes de llevar la vida de creencia, ¿qué había ocurrido en mi corazón?
Hasta ahora, a los 19 años, todo lo que he vivido hasta tal momento era todo un fracaso. Entonces, si yo confío en mí, eso era fracasar. Con toda convicción, eso era fracasar. Yo, por último, en Japón, mi tío, él se dedica a la ingeniería, pero el hijo de mi tío, cuando fue mi tío a la guerra y él volvía en Yukicho de Hiroshima, él se casó y todos los niños son más pequeñitos que yo. Mi tío trató de llevarme a mí a Japón. En aquel entonces no había intercambio entre Japón y Corea. Entonces yo quería ir. La mayoría va en un barco, ahora que es realmente ilegal. Un grupo de personas se subieron al barco ilegal y desde la noche parten. Toda la noche el barco viaja, ronda, ronda. Y el capitán dice, ya llegamos. Y le reúne a la gente. Ustedes están en un barco ilegal. Entonces, primeramente deberán subir a un monte. Subiendo a un monte, cuando sale el sol, ustedes con toalla aparenten de que han escalado el monte y bajen así naturalmente. Estas personas subieron todo al monte y bajando así naturalmente. Estaba escrito un cartel Masan. ¡Wow! ¡Wow! En Japón también. Parece que le... pusieron así los carteles. ¿Dónde es aquí? Aquí, Masan. Había sido, se dieron cuenta que el capitán le bajó en el territorio coreano de Masan. Fue al dueño en busca del dueño del barco y le pregunta y le reclaman y no, ayer prestó un hombre a nuestro barco y no hay solución. Dice que el bueno actúa así, pero algunos dicen que le echan en el mar. Cuando oí aquello, no tenía ganas de subirme a un barco ilegal. Entonces, todas mis expectativas realmente cayeron. Exactamente. Dios que me enseñó a mí. Hasta ahora vivía conforme a mi plan. Nada dejó de fracasar. Exactamente entendí que conforme a mi pensamiento fracasaría yo. Entonces, Dios y el hombre, cuando vemos cómo platican, el pensamiento de Dios y mi pensamiento siempre es distinto. Entonces, en medio de Dios, no puede haber una plática normal entre el hombre y Dios. Dios, a los 100, 200, ahora si le dice que tendrá un hijo, va a tener un hijo, ¿correcto, sí o no? Pero la situación no concuerda porque está ya anciano. Un día Dios le llama a Moisés, sí, Moisés, yo te enviaré a Egipto y sacarás a mi pueblo de Israel. Sí, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y ¿quién le salva? Moisés, Dios. Dios lo hace. Yo te voy a enviar a ti, yo lo voy a hacer. Solamente óyeme, solamente tiene que oír. Pero Moisés, ¿qué le dice? ¿Yo qué soy? Para que vaya a Egipto y salva a Israel. Eso es su propio pensamiento. En el periodo diluvio Noé, tiene que hacer arca. En mi pensamiento parece que no va a caer lluvia. ¿Qué voy a hacer haciendo el arca? Eso es con su pensamiento. Ahora es su pensamiento y no puede tener el mismo corazón que Dios, llevando la vida de creencia. Lo más importante que viene a ser la palabra de Dios con aquello. Cuando abre y lo ve, conforme a su pensamiento parece que eso es imposible. Por lo cual, en el Nuevo Testamento, las personas que se han encontrado con el Señor Jesús, su pensamiento como fuese. Ahora, los que siguen al Señor Jesús, todos reciben la bendición, pero los que van conforme a su pensamiento, realmente ellos no pueden. En la boda de Cana de Galilea faltaba vino. El Señor Jesús
Ahora le dice que ponga agua en el cántaro y había puesto en los 6 cántaros agua. Ahora sacad y llevad al maestresala porque esto es vino. Ahora, conforme a mi parecer, esto es simple, sin lugar a duda agua. Pero el Señor Jesús dice que esto es vino. Entonces, ¿agua o es vino? Todos respondan. Ahora, esto es muy importante. Ante mi vista esto es agua, pero el Señor Jesús dice que es vino. Entonces, más que mi pensamiento, el pensamiento del Señor Jesús debo creer para que sea hombre de fe. ¿Sí entienden? Esto que es muy básico, si lo conocen, la fe viene a ser muy fácil. Por lo cual, ante nuestra vista, cuando vemos agua, pero el Señor Jesús dice que esto es vino. Absurdo. ¿Cómo que esto va a ser vino? Es agua. Pero el Señor Jesús sí dice que es vino. Disculpe. Con la orina sí dice que es vino. Es vino. Discúlpeme que me exprese así, pero es así, ¿correcto? Cuando es así, la fe empieza a abrirse. Entonces, mucha gente, aunque congrega a la iglesia, conforme a su pensamiento, lo que concuerda lo acepta y lo que no concuerda con su pensamiento no lo acepta. Bueno, vamos a pensar entonces en la palabra de Jehová. Mis pensamientos son distintos a tus pensamientos, mis oídos, mis caminos son distintos a tus caminos. El pensamiento de Dios y nuestro pensamiento es igual o es distinto. Es distinto. El pensamiento de Dios y mi pensamiento, cuando es distinto, el pensamiento de Dios es correcto, mi pensamiento es correcto. Sí, sí es así. La vida de creencia lo pueden llevar de manera magnífica. Pero nosotros los hombres, uno cree lo que es posible en la palabra de Dios, lo que es imposible, no lo creen. Todos ustedes son así, yo también era así. Pero doblegué mi corazón juntamente con Cristo siendo crucificado. Uno muere en la palabra de Dios, está vivo dentro de mí. Yo, aquella realidad, lo aprendí dentro de la Biblia. Por lo cual yo, ahora, conforme a mi pensamiento, el que yo lo mire, fracasé. Pero no puedo menos que creer en la palabra de Dios únicamente. Exactamente, creyendo en la palabra de Dios. Entonces, Dios obra. Es maravilloso. De ninguna manera Dios miente. Pero mi pensamiento y el pensamiento de Dios es distinto. En la palabra de Jehová, mi pensamiento es igual a tu pensamiento. Es distinto. ¿Qué lado es correcto? Entonces, yo apuesto, tomo la bebida, cometo pecado, robo. ¿Solamente ellos tienen pensamiento distinto con Dios? No, todos nosotros tenemos un pensamiento distinto a la de Dios. Por lo cual, hoy, en esta mañana, viniendo aquí, teniendo culto a Dios, si uno cree como Dios a Dios, como fuese nuestro pensamiento, la palabra de Dios, el que lo acepte, eso es lo correcto. ¿Entienden? Entonces vamos a compartir acerca de ello. El coro gracias. Al comienzo, mediante el conductor Boris Avalian, cuando era formado, el director le dijo do. El coro gracias dijo do. El conductor le dice, eso no es do lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo que? Yo mencioné do. No dije do, re, mi, sí, no. Es do. ¿Por qué no do? El conductor Boris, eso no es do, le dice. Mi hija iba compartiendo conmigo y me dice a mí, papá, me tengo que ir para ser regañada ahora. Nosotros simplemente, ya dije do, pero ¿por qué dice que no es do? Luego, ahora, en el piano, el sonido básico cuando lo ejecutan, cuando van ajustando, 4, 4, 2, así van fijando para que sea un ciclo de 4, 4, 2. Entonces el piano, los que van cantando,
No es que debe cantar, sino que ellos evolucionando su oído para que mi oído sea 4442, 444, 443. Uno debe saber discernir aquello. Ellos por boca dicen do, pero la tonada. Ahora, do, re, mi, sí, eso sale, pero no es do. Yo no dije re, dije do, yo mencioné do. Es así. No llega a la altura del do. Hasta ahora el coro gracia. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yo lo canté muy bien. Pero el profesor dice, no, no es eso. Algo muy similar a eso. Ustedes piensan que han hecho lo bueno. Eso no es lo bueno. Ustedes dicen que sirven bien a Dios. No, no es eso. Eso está mal. Dios, cuando dice que está mal, eso es que está mal. Todos, conforme a sus pensamientos, lo hacen, pero ante la vista de Dios, no, no es así. Yo, por eso llevando la vida de creencia, leyendo la Biblia, paso a paso, ahora vamos ordenando nuestro corazón. En Génesis capítulo 6, 8, vamos a ver un versículo nosotros. Génesis 6, 8 lo han encontrado. El 6, 5, vamos a leer todos juntos. Todos juntos. Ustedes ven en la pantalla, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando ustedes ven esto, no se enojan. Yo a veces parece que hago lo bueno, porque me dice que es de solamente el mal. ¿Por qué? ¿Por qué me dice que es continuo solamente el mal? Esto es la palabra de Dios. Dentro de ustedes tienen lo bueno, sí o no. Aunque por boca ustedes lo dicen así. Yo ayudé mucho a los otros, ayudé mucho a los pobres, hice lo bueno, porque eso no es lo bueno. El coro, gracias, dice do. Pero el conductor Boris le dice, no, eso no es do. Yo no mencioné re, mi, no dije sol, no dije fa. Yo dije do, pero ¿por qué me dice que no es do? Eso así dirán. No era do. No era do. Entonces, comúnmente, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, el bajo, el alto, do. Yo menciono bien el do, sí. No tiene apellido do, pero sí menciona bien el do. Pero el profesor dice que no es do. Exactamente, 4 4. Sí, dice que no, no es do. Entonces nosotros decimos que es bondad, pero ante Dios no es bondad. Cuando vemos aquí en Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Claro, a uno le enoja esto. Yo, claro, cometo error, pero hago cosas buenas. Sí, hay veces que hago aquello. Así piensan ustedes, pero así en busca de la bondad, la maldad tengo que desecharlo, y así sí o no. Pero todo nuestro pensamiento, ya que Dios dice que es de continuo solamente el mal, es muy difícil de aceptarlo, ¿verdad? Pero esto es la palabra de Dios. Dios, cuando dice que es maldad únicamente. Pero muchas personas hoy en día dicen, yo hice lo bueno y yo podré ir al cielo. Así dice. Eso no es bondad, porque dentro del hombre no tiene ninguna bondad.
Yo, en el año 1962, hasta tal periodo, hice lo bueno, hice lo malo. Así pensé. En el año 1962, cuando yo miré la Biblia, no había ni una bondad en los hombres. En Génesis 6, en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Señores, dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No se enojan. Sí, hay veces que uno tiene lo bueno, que lo hace bien, que ha vivido de manera muy bondadosa, que tiene lo bueno. Ustedes dicen así. Pero Dios dice que todo designio de los pensamientos del corazón es de continuo solamente el mal. Hermanos, ¿el pensamiento de ustedes es correcto? ¿La palabra de Dios es correcto? Entonces, ustedes también, el que digan que han hecho lo bueno, no es bondad, es maldad. Se le guste o no le guste, la palabra de Dios de esta manera deben creerlo. Hoy en día, mucha gente, ahora conforme a su pensamiento, lo cree. Exactamente, dentro de nosotros no hay nada de bondad, ¿correcto? Dios únicamente, Jesucristo, Él es bueno. Por lo cual nosotros dentro de Jesucristo debemos aceptar la bondad en nuestro corazón y la santidad del Señor Jesucristo debemos aceptar en nuestro corazón. Y dice, de continuo solamente el mal, los designios de los pensamientos, y el que nosotros digamos que hacemos lo bueno, eso es realmente ridículo. No hay nada bueno dentro de nosotros, por lo cual toda bondad nuestra desechando la palabra de Jesucristo cuando lo aceptamos, la bondad de Jesucristo cuando lo aceptamos nos hacemos buenos, cuando aceptamos la santidad nos hacemos santos, cuando aceptamos la justicia de Jesucristo nos hacemos justos. Amén. Apóstol Pablo dice, ¿cómo habla él? El Espíritu Santo dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Uno piensa que es bueno, que lo hace bien, desechando todo. La palabra de Jesucristo, únicamente aquello debemos aceptarlo. En ese punto, exactamente ante nuestra vista, lo bueno, lo bien que hacemos, todo lo deseché. Lo que el Señor Jesús hizo lo acepto en mi corazón. Yo ese día, la amiga de la dueña de la casa vino a vender algas, pescadito, y yo con la Biblia fui junto a la señora. En ese momento yo tenía 21 años y la señora tenía 24 años más que yo. ¿Por qué le cuento aquello? Esta señora, si hubiese sido más joven, yo me iba a casar con ella. Después le voy a contar ahora acerca de ello. Esta señora, ¿usted va a la iglesia? Yo le pregunté, ¿señora va a la iglesia? No, 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 no. Ella era tan pobre y si ella decía que iba a la iglesia, no sería gloria ante el Señor Jesús, pensaba. En fin, ella había mentido. La justicia del hombre, no a eso, sino que la manera de aceptar la justicia del Señor Jesús, yo le expliqué. En caso que ustedes, el juicio de ustedes no es correcto, por más que tengan la razón, confiando que su pensamiento no es lo razonable, si creen en la palabra de la Biblia, ustedes podrán recibir la bendición. Pero la Biblia dice que solamente tenemos la maldad, pero uno piensa, ahora yo tengo la bondad. Eso es lo que hice dentro de mí.
no hay ni una bondad, solamente es la maldad. Por lo cual, todo mi pensamiento desechando en la palabra de la Biblia, la palabra de Jesucristo, concuerde sí o no a mi corazón, yo lo acepto. Bueno, vamos a compartir. El Señor Jesús cuando estaba en el mundo, ¿qué había ocurrido? La hija de Jairo había muerto. Pero el Señor Jesús cuando fue a ver, la hija de Jairo había muerto y lloraban. No murió, esta niña duerme. No llores. La gente se burlaba de Jesús, por más que somos ignorantes. No podremos nosotros discernir el que duerma y el que murió. Realmente por más que uno duerma, respira y tiene pulso y la temperatura es cálida. Esta niña no duerme, ahora deja de respirar y ya la temperatura bajó y está dura y no tiene pulso. Eso es morir. Por lo cual, no realmente, ay, esto es dormir, esto murió. Y eso es la persona que cree en sí, pero Jesús dice, no, duerme. Ante mi vista murió. Pero ante mi vista murió, pero ante la vista de Jesús también murió. Entonces ante mi vista sí vive y ante la vista de Jesús sí vive. Eso no habrá ningún problema. Pero claramente ante mi vista murió. Pero Jesús dice que vive. Entonces, mi pensamiento, el que no lo niega. La palabra de Jesús que dice que vive no puede aceptarlo. Amén. Jesús. Sí, yo puedo discernir que está vivo o muerto. Esta niña murió o no respira. Ante nuestro pensamiento es así. Eso es una realidad. Pero por más que sea correcto nuestro pensamiento, desechando si acepta la palabra de Jesús, esa persona es la persona que cree en Jesús. Ustedes en su corazón, lo que concuerda el que lo acepten, bueno, lo aceptan muy bien, pero lo que no concuerda no lo aceptan. Por eso es difícil creer en el Señor Jesús. Eso viene a ser lo difícil. A la señora durante 2 horas, yo abriendo la Biblia. Señora, es porque usted no sabe, pero el Señor Jesús murió crucificado y nosotros ahora decimos que somos pecadores, pero no es así. Jesucristo murió sobre la cruz y perdonó el pecado de ustedes y murió por el pecado de ustedes. Por eso la Biblia dice que usted, señora, es santa. Y la señora dice, pero yo vuelvo a cometer pecado, entonces soy pecadora. Yo, Jesucristo lavó mi pecado, pero cometo pecado y soy pecador, y es correcto decir que soy pecador. La Biblia no lo habla de tal manera. ¿Por qué? El Señor Jesucristo, cuando lava nuestro pecado, lo lava para siempre. Para siempre lo lava, eternamente. Para siempre. El Señor Jesucristo, durante tanto tiempo lava nuestro pecado para siempre. Mucho más largo que esto. Eternamente si lava nuestro pecado, no puede existir pecado en nosotros, aunque cometemos pecado. Hoy en día mucha gente, conforme a su pensamiento, dice, Jesucristo no murió por nuestro pecado. No, murió, pero tiene pecado porque cometemos de nuevo pecado, pues, me dice. Sí, uno vuelve a cometer pecado y es pecador, eso es correcto, pero está incorrecto. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo no perdonó el pecado solamente de aquel momento, sino que para siempre. Realmente uno puede hablar bien así cuando tiene buena capacidad en el pulmón. Para siempre. ¿Verdad que sí?
lavó nuestro pecado para siempre. Por lo cual nosotros nos amarramos por aquel concepto. En el año 1962, la Biblia a veces concordaba y a veces no concordaba la Biblia con mi pensamiento, pero aunque concuerde y aunque no concuerde, la Biblia tiene la razón. Yo estoy en lo incorrecto, ¿entienden? De tal manera, las personas que piensan así, cuando la Biblia le dice que es justo, dice que es justo. Cuando la Biblia dice que es vino, es vino. Cuando la Biblia dice que la hija de Jairo duerme, duerme, ¿correcto? Y creyendo de tal manera, si no es así, cuando murió conforme a mi pensamiento, murió, y cuando realmente no murió conforme a mi pensamiento, no murió, no creo en la palabra de Jesús, entonces es no creer, ¿entienden? Por lo cual uno ahora congregando a la iglesia piensa, dice que es pecador. ¿Por qué es pecador? Porque cometí pecado. Soy pecador, dice. Eso es algo que realmente lo dicen porque no saben. No todos son pecadores porque cometen pecado. Hace poco, en Gwangju, en tiempos atrás, había un grupo Chiyonpa. Estas personas en el subterráneo, ellos pusieron un sistema de calefacción y matando a las personas, ellos quemaban por completo al ser humano, no había rastro de ser humano. Y no podían encontrar a aquellas personas. Un día, estas personas, los hombres, cometiendo homicidio asaltante, necesitaban de mujer. Entonces, a unos novios que estaban ellos en una cita, lo trajeron al subterráneo y le dice a la mujer con la pistola que mate a su novio. La mujer amaba a su novio. Realmente, ¿ella va a querer dispararle a su novio, sí o no? Empezó a llorar. Y aquellos dijeron, si tú no disparas, te voy a matar con el cuchillo, le dijeron a ella. 1, 2. La mujer comenzó a llorar y llorar. Y ella disparó. Y su novio murió. Entonces, ella cometió pecado. Entonces, estaban ahora en un mismo grupo. Ella se puso de parte de ellos, lavaba la ropa, ella cocinaba, hacía lo que la mujer debía hacer. Entonces, un día ella se lastimó la pierna y tuvo que ir al hospital. Y ella internada, veía la ocasión, salió con la ropa de paciente y se subió a un taxi. Señor, por favor, déjeme vivir, lléveme a la comisaría. Y fue a la comisaría. Ella contó todo lo que le había ocurrido. Ahora, la policía había atrapado a todos aquellos. Pero esta mujer había matado a su novio y ella era juzgada. El juez le pone inocente a ella. ¿Por qué? Porque esta mujer no tenía ningún deseo de matar a su novio. Pero aquel grupo ahora, si no mataba a ella, a su novio le iban a matar a ella y sin no querer, ella mató. ¿Ustedes conocen este caso? Sí. Entonces esta mujer, aunque mató a su novio, ella es inocente. ¿Quién define el pecado? No yo. Realmente el juez, Dios es quien fija el pecado. Entonces, hermanos, en Romanos 3:23, todos cometieron pecado y no pueden llegar a la gloria de Dios. En el 24, pero por la redención en Cristo Jesús, porque Jesucristo perdonó todo nuestro pecado gratuitamente por la gracia de Dios, somos justificados.
¿Quién? Nosotros. ¿Quién nos dice justo a nosotros? Dios es quien nos dice que somos justos. Hoy en día, ¿cómo son ahora los cristianos en Corea? ¿Dice que son pecadores o que son justos? Si Dios nos justifica y si dicen que son pecadores, son enemigos, están en la parte ahora contraria de Dios. Ahora irán al infierno. Si Dios nos dice justos, somos justos. Eso es creer en Dios. Amén. Dios, mediante su Hijo Jesús, con su sangre, nos ha lavado nuestro pecado y somos justos más que nosotros. Nuestro juicio. ¿Dios tiene la razón sí o no? Si Dios nos dice justos y nosotros si estamos cuestionando somos justos sí o no, eso es soberbia, eso es orgullo. Dejando nuestro juicio, la palabra de Dios de tal manera creerlo. Bueno, en el año 1962 yo fracasé por completo y leyendo la Biblia, leyendo, si Dios me dice justo, es correcto que yo soy justo. Si Dios me dice justo y no soy justo, entonces lo único que decimos que Dios es un mentiroso. Hermanos, ustedes deben saber bien esto. Ahora, los que viven conforme a su pensamiento y los que viven conforme al pensamiento de Dios, eso tiene una diferencia. Yo, a los 19 años viviendo, yo era tan sucio, vil, tan malo, por lo cual, conforme a mi pensamiento, si yo vivo, sin lugar a duda, yo fracasaré. Exactamente sabiendo aquello, mi pensamiento, yo llegué a desecharlo. Entonces, sí, sale el pensamiento. Claro, a veces yo me dejo, pero básicamente desecho a mi ser cuando estaba en Apcoctón. La señora que vendía algas, pescaditos, a la señora durante 2 horas yo le iba hablando. Y la señora también era pecadora. Señora, a ver, óigame bien a mí. En Roma, no, en Romanos 3, 23, 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nada hemos obrado y así somos justificados gratuitamente. Hermanos, todos ustedes han cometido pecado. Dios es el juez, pero nos dice tú eres justo. Entonces, si Dios nos dice que somos justos, simplemente no es que aceptamos así la palabra de Dios. Tengo que ver si esto es correcto, sí o no. Pero yo veo que yo soy pecador. Aunque Dios me dice que yo soy justo, yo debo decir que soy pecador. Eso es creer en Dios o creer en su ser. Eso es creer en su ser. Ante mi vista, claramente uno ha cometido pecado, es pecador. Pero si Dios me dice que soy justo, yo creo en Dios, no debo creer en mí. Ahora, si Dios me dice que soy justo, cuando en ese momento yo digo que soy justo, es creer en Dios. Eso es lo correcto. En la Biblia, en Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, en la sangre, con la sangre de la cruz, nos ha redimido por completo a nosotros, por lo cual, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios, nosotros, así es. No hay nadie que deje de cometer pecado. Tú eres justo, tú eres pecado. Tú eres justo, tú eres justo. Disculpe que le tutee, pero abuela, si Dios le dice a usted, tú eres justo, señora, tú eres justo, ahora hermana con anteojo, con bufanda, le dice que es justo.
Sí, los que tienen la Biblia en la mano. Sí, tú eres justo, a todos les dice justo. En el ejército yo estaba en la base de comunicaciones. Dice que van a tomar un examen. ¿Por qué? Porque en el cuartel de formación hay varias bases. Yo estaba en el ROC. Al comienzo no era ROC, era RBC, Radio Base Operador. El que lo dice por la voz es RBC. Ahora, el ROC recibe la educación de 16 semanas. RBC recibe 3 semanas. Sí, Naktonga, Halasan. Entonces se comunican, pero ahora con los aparatos complicados nosotros recibimos mucho tiempo de formación. Y el formador dice, yo no sabía por qué tú eres ROC. No sabía lo que significaba RBC. Ahora con el código Morse lo hacemos. Pip, 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 pip. Conocen eso, ¿verdad? Si yo lo hago muy bien eso. El número también. Nosotros lo hacemos con los números. Ahora, chu, es 1. El 3, do, 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 do. El 6, chu, do, do, do. Chu, chu, do, do, do. Chu, 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 do. Chu, 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 do. Chu, 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 chu. Y eso es lo que aprendí. Pero, ¿qué me dice? En inglés, dice esto es bafle. ¿Qué? ¿Cómo se dice esto? Esto es mesa. Tú eres ROC. Había muchos que no conocían aquello. El que define no depende de que yo tenga buena mente o mala mente o que sea. Si él me dice ROC, uno es ROC. Si él dice RBC, es RBC. Dios también, el que vaya al infierno al cielo. Dios realmente cuando dice tú eres justo, nos vamos al cielo. Ahora tú eres justo, justo no porque yo lo haga bien, sino que siendo crucificado, todo nuestro pecado lo ha lavado completamente y somos limpios. El Señor Jesús, si no lo hace, no lo hará. Hoy en día dice la gente, disculpe, cuando va al baño, cuando no tiene ahora papel higiénico. Hoy en día no usan papel higiénico. Ustedes no saben aquello. Parece que no van al baño. Sí. Si no hay papel higiénico, con la mano se limpian. ¿Cómo lo hacen? Sí, ahora se hace sucio ante nuestra vista, aunque es sucio ante nuestros ojos. Dios, ahora nosotros hemos sido lavados y somos más blancos que la nieve y Dios nos dice que somos justos ante nuestra vista. No voy a hacer lo importante ante mi vista. Dios. Ahora, el oficial cuando dice tú eres ROC, RBC, RSC, es muy fácil de tomar el examen. Ahora, ¿esto qué es en inglés? Con algunos vocablos. ROC, 16 semanas. Yo recibí la formación. Dios. Aquel oficial cuando dice ROC, si él me fija, yo soy ROC, no depende de que tenga buena mente. RBC, si Dios me dice que yo soy justo, por más que tenga pecado. Si Dios me dice que yo soy justo, eso es el que cree en Dios. Si Dios me dice que soy justo, no, yo soy pecador. Eso no es creer en Dios, es creer en su pensamiento. Hoy en día mucha gente, su pensamiento lo cree. Yo, ese día, hermanos, yo estoy tan agradecido. ¿Por qué? Yo, a la señora Napcocton ese día, ella obtuvo el perdón del pecado. Entonces, la vida en Napcocton era muy difícil. Yo llevé comida de 2 días y viví 9 meses allí. Y creo que recibí 2 batatas
del vecino. Aparte de ello, no comí nada y no acepté nada, no recibí nada, pero realmente fue muy... En el año 1964, yo fui a Kochang Changpali. En Changpali, el misionero Mekapi vino y había establecido la iglesia. Y cuando vamos a la iglesia nos dan vaqueros y hasta 200 personas iban a la iglesia. El misionero Mekapi ahora se marchó y no había nadie en la iglesia. Y el misionero Mekapi, la primera iglesia que él edificó, el misionero Dick, ahora me dijo que yo vaya allí. Yo, mientras que estaba en Changpali, estaba tan feliz. Todos los días prediqué el evangelio y 1 año y medio, cuando yo partí, empecé con 2 niños de la escuela dominical y 40, 50 han recibido la salvación. Yo estaba muy feliz. No les puedo contar todo lo que me ha ocurrido allí. Y en ese momento, yo, disculpe que le diga esto, pero vivía en una habitación sin calefacción. No tenía ninguna frazada. A veces, durmiendo, yo pensaba de que me moriría congelado. El hermano Shim Jeol, su hermana, tenía 13 años en aquel entonces y la madre del hermano Shim Jeol me traía kimchi, caldo de soja. Un día yo me imaginaba, si muero congelado, seguramente Sonju trayendo el kimchi, evangelista, y ella mirando diría, ahora si descubre que estoy muerto, ella lloraría y los miembros también llorarían viéndome. Pero luego ¿qué me ocurrió? Yo fui a lavarme la cara en el arroyito y yo me iba a lavarme la cara, había hielo y los pescaditos estaban nadando allí bajo el hielo. Me asusté. Aquellos pescaditos creados por Dios viven debajo del hielo. Yo soy mejor que aquel pescadito. No me dejará morir a mí. Ese corazón entró en mí. En aquel entonces era pobre, no tenía frazada, edredón y realmente no había nada de comida. Viví en medio de dificultad, pero todas las noches nos reunimos. Cuando nos reuníamos, recibiendo el pecado, el perdón del pecado, y cantábamos hasta que se nos rompa la garganta. Gritábamos, pero hasta que realmente el oído se explote y todos en ronda nosotros testificábamos y luego yo predicaba, terminábamos de orar y acababa todas las noches nos reuníamos y yo era muy feliz. El Señor Jesús viviendo dentro de mí y el Señor Jesús me guiaba a mí y la palabra del Señor Jesús me guiaba. Eso era estupendo. Hoy en día la mayoría de la gente vive conforme a su pensamiento. El apóstol Pablo, ¿saben lo que dice? Yo, amarrado en mi corazón. Ahora dice, me espera la tribulación. No considero preciosa para nada mi vida. Dios, la vida de Pablo lo va guiando. Ahora no es vivir ahora por su ser, sino que esa vida de vivir por el Señor Jesús. Eso es lo que se cumplió dentro de mí. Durante 1 año y 6 meses yo iba a ir al cuartel. Después de aquel periodo estaba tan bien y no quería ir al cuartel, pero Dios preparó todo para que yo vaya al cuartel. Entonces yo fui. Cuando partí sentía demasiado agradecimiento. Yo
en Changpali. No puedo olvidar aquel momento. Yo vine en las vacaciones. Los hermanos, vamos a tomarnos foto, decía, y nos tomamos foto. Pero esa foto, el hermano Kim Jong-un partió de la iglesia y lo puso en la foto de Kakao Talk. Mirando esa foto, una hermana de Seúl, ahora su hermana, miró esa foto. Sí, yo miré tu foto en la foto ayer anoche. Ella congrega en la iglesia Ilsan y yo me encontré con ella. Su marido también vino. Dios, cómo nos conectamos. Y es increíble. Cuando yo estaba en Changpali, Apgujeong, no tenía absolutamente nada. Viví solamente por Dios. Pero en el año 1965 fui al cuartel. Ha pasado más de 50 años. Está vivo ese pensamiento en mí. Y yo era muy, muy feliz. El apóstol Pablo dice, ahora aquí, testificando, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan presiones y tribulaciones, pero de ninguna manera, ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. La nueva vida de vivir únicamente por el Señor Jesús. Yo, hace 20 años atrás, yo tenía en las cuerdas vocales un quiste tamaño poroto y me fui a Estados Unidos para operarme. Y la doctora que me anestesiaba era una mujer, era coreana. Ella me midió mi presión y era un poco alto la presión y me dijo que no podía ponerme anestesia. Pastor, debemos bajar su presión. Bueno, y durante 3 días yo tomé el medicamento para la presión y vine después de 3 días y la doctora me tomó la presión. Pastor, usted, realmente ha tomado muy buena presión. No, no fui yo, sino usted. Y así fui para operarme. Y la doctora me dijo a mí, pastor, cuando yo le digo que respire profundo, respira. Sí, está bien. Y ella me dijo de nuevo, pastor, a ver, usted suspire. Y cuando hice, me dicen que acabó la cirugía. Aquella doctora me puso el suero y ahora, sin que me dé cuenta, ella puso la anestesia. Empezó la cirugía. Pastor, respire. Y así yo quedé anestesiado y perdí. Ahora estaba inconsciente. Estaba muy agradecido. En ese momento la presión era muy alto. Tomé 3 días, bajó mi presión. Y debería de subir si no tomo el medicamento. Hasta ahora es 138/78. Dios va sujetando mi vida por completo, por lo cual, por más que haya tribulación, angustia, el apóstol Pablo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan presiones y tribulaciones, pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe del Señor Jesús. El que cree en su juicio, en su determinación, en su pensamiento, no es el que cree en Jesús, sino que es simplemente un miembro. El que cree en el Señor Jesús, sea cual fuera el pensamiento que uno tenga, la palabra del Señor Jesús y entra. Ahora, dejando su pensamiento, acepta el pensamiento del Señor Jesús. Claramente comete pecado y sin lugar a dudas es pecador. Pero si Dios nos dice justo, ahora es justo el pecador. Yo soy pecador, pero si Dios me dice que yo soy justo, ¿es justo o es pecador? Es justo. Si Dios me dice que soy justo, porque
realmente mi corazón no tiene valor. Realmente tiene valor la palabra de Dios, pero todos, la mayoría creen en su pensamiento, no pueden creer en Dios. ¿Entienden? Ahora en adelante, claramente, como el enfermo de 38 años, yo no puedo caminar, pero el Señor Jesús me dice, camina, anda. Entonces yo no puedo caminar y tiene que terquear o tiene que caminar. Eso es creer en el Señor Jesús. Yo no puedo caminar, es creer en su pensamiento. Nuestro pensamiento, si no lo desechamos de ninguna manera, nosotros podremos creer en el Señor Jesús. Amén. Por lo cual, hermanos, si vive la vida de creer en el Señor Jesús, es muy feliz leyendo la Biblia. Algunos vienen tarde los domingos. ¿Por qué? En otras iglesias no predican ni una hora, pero predicamos durante 2 horas. Yo me voy a ir únicamente cuando empiece la prédica. Hay gente que es así, gente sabia, viniendo tempranas horas, agradeciendo a Dios, cantando, orando, testificando. ¿Verdad que sí? Sí, oyendo la palabra. ¿Por qué? La carne. Somos sinceros, no le gusta esto. Pero esta palabra cuando lo oye el Espíritu, de manera infinita, siente gozo y agradecimiento. Pero, ¿por qué usted llegó tarde? No le podemos multar, ¿verdad? ¿Sí o no? Todavía, las personas que viven conforme a su pensamiento, además, los que viven conforme a la palabra del Señor Jesús. La persona, si vive oyendo al pollito, sí, qué difícil sería, ¿verdad? Pero nosotros, oyendo muchísimas palabras de Dios, aceptando, creyendo, cuando nos asemejamos con el pensamiento de Dios, somos uno con Dios, Dios obra en nosotros, por más que han cometido un pecado sucio ustedes. Si ustedes lavan el pecado, ahora ustedes cometiendo, ahora arrepintiéndose, reflexionando, ahora en ese momento no son perfectos, pero si Jesús nos lava, nos hacemos blanco como la nieve, ¿entienden? La mayoría de la gente conforme a su pensamiento. Hay gente que vive conforme a su pensamiento demasiado. El apóstol Pablo dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe. El apóstol Pablo creía en el Señor Jesús. Venía la tempestad, venía la serpiente y le hacía vivir. Y mucha gente en Roma había recibido la salvación. Yo también, conforme a mi pensamiento, había vivido. Pero mi pensamiento estaba errado y entendiendo aquella realidad de que fracasaría si iba conforme a mi pensamiento, la palabra del Señor Jesucristo empecé a creer. Desde aquel momento, ahora yo no me guiaba a mí mismo, sino que el Señor Jesús me guiaba a mí. Dios, la gracia maravillosa, el poder se manifestaba y yo llegué a experimentar aquello. Hermanos, todos ustedes conforme a su pensamiento van viviendo, ¿verdad? Hermanos, si ustedes hoy, desde esta hora, ahora, sin que sea su pensamiento, si viven conforme a la palabra del Señor Jesús, si creen la palabra del Señor Jesús, ¿qué ocurre? El poder del Señor Jesucristo se manifiesta. Así debe hacerlo para que sea alabado perfectamente, para que sea santo y para que sea justo. Todos nuestros pensamientos desechando la justicia. Si Dios nos dice justo, somos justos. Si Dios nos dice santo, somos santos. Ahora, por más que tenga mucho pecado, eso es el que cree en Dios. Y, yo soy pecador. Eso es creer en su pensamiento. Ahora, por Satanás, nuestro pensamiento se ha desviado, dejando nuestro pensamiento, sea lo que fuera, lo que diga. Ahora, cuando creemos la palabra de Dios,
dentro de ustedes la gracia maravillosa y el poder se va a manifestar. Vamos a orar. Durante un momento personalmente, vamos a tener momento para orar delante de Dios.